¿Qué onda, gente? Bienvenidos a su podcast Mente en Contexto, donde yo, Marcos Flores, psicoterapeuta, platicará con un invitado temas relacionados con psicología, psicoterapia y cualquier otra cursilería que se me ocurra, con la única intención de hacer menos aburrido esto que amo, que es la psicología. El intro hoy es nuevo, sí, ¿por qué? Porque me dijeron que era mucho más sencillo para todos, que yo estuviera más estructurado, porque soy una persona que está todo el tiempo así. Y de hecho hoy es una nueva sección. Anteriormente habíamos traído a personas ajenas a la psicología, pero el día de hoy es diferente. El día de hoy nos acompaña Andrea, licenciada en psicología. Fue compañera mía de la universidad, es una compañera que aprecio mucho y que el día de hoy venimos a hablar de ella. Vamos, ustedes saben, a mí me gusta probar. Y dentro del probar es ver qué podemos sacar valioso para ustedes en cuestión de, sobre todo, entretenimiento, pero también en desbozar cualquier duda si quieres estudiar psicología o si te quieres acercar hacia un tema en específico, pues platicar entre dos profesionales puede ser bastante agradable. ¿Va? Andrea, empecemos por lo principal. ¿Qué estás haciendo ahorita? Hola, hola a todos. Ajá. Bueno, ahorita estoy en un consultorio de neuropsicología pediátrica. ¿Consultorio o Bueno, instituto? ya es una clínica. Vamos hablando con todas las letras. Sí, ya es una clínica. Y a veces se queda el vicio de cómo empezó, porque sí empezó como un consultorio, pero ya ahorita con el tiempo, con el trabajo, hemos logrado ya formar una clínica en toda la extensión de la palabra. ¿Qué consideras que fue lo más complicado para llegar al punto donde estás ahorita? Híjole, la organización, Ok. saber qué hacer, como lo más estructurado posible, paso 1, paso 2, tener bien claro qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos. Y la otra, pues aclientarnos, que la gente te conozca tu servicio y que en un inicio tú buscas la manera de encontrar, ¿no? Gente que se atreva a probar tu trabajo y que en un futuro pues llega el punto en el que esas personas empiezan a recomendarte con otras personas y a veces ya no solamente es la gente que llega con el a ver qué tal, sino es la gente que llega, oye, vengo contigo porque me dijeron que aquí hay resultados, ¿no? Entonces, así. ¿Qué servicio das? Bueno, ahí trabajamos la parte pediátrica, es neuropsicología, damos evaluación, bueno, hacemos evaluaciones para poder generar diagnósticos en trastornos del neurodesarrollo en niños desde el año y medio hasta la mayoría de edad. Tenemos certificaciones para evaluar y diagnosticar trastornos como autismo, como déficit de atención e hiperactividad, como discapacidad intelectual, trastornos también del lenguaje. Y posterior a la evaluación y al diagnóstico, en caso de que se cumpla con los criterios diagnósticos o la negación del mismo, se ofrecen procesos psicológicos, bueno, neuropsicológicos, para trabajar las dificultades que el pequeño está presentando en base también a la evaluación. Hay otros niños que únicamente necesitan un proceso clínico, entonces siempre en la primera cita se determina si se necesita una evaluación o únicamente el pequeño necesita iniciar su proceso terapéutico en el área clínica para trabajar la parte diferencia? Emocional. Ya me quedó más. ¿La duda? Sí, porque, a ver, entendiendo o aterrizando ahorita lo que me acabas de decir, Ajá. ofreces pruebas clínicas para poder dar certeza a la existencia de un diagnóstico o a la negación de un diagnóstico. Ajá. Una vez teniendo esa certeza, tenemos la posibilidad de entrar a un proceso de terapia. Ajá. En terapia, y dependiendo mucho de la evaluación que se tenga, podemos definir qué terapia le va a ser más funcional a este pequeño, ya sea clínica o de neurodesarrollo. Neuropsicológica. Neuropsicológica. Ajá. Ok. Entonces, en la parte clínica, bueno, así lo definimos, trabajamos la parte socioemocional y también la parte conductual. Muchas veces los peques pueden estar presentando ciertos rasgos, para ellos pues, la mayoría no es un problema. Es un problema para mamá, es un problema para papá, es un problema para la escuela. Sí. Y entonces es cuando llegan a terapia y se trabaja la parte emocional para trabajar sobre todo, bueno, principalmente el reconocimiento y regulación emocional, pues a un nivel infantil, ¿verdad? Que se vuelve un poquito complejo, pero también mucho la parte conductor, que la mayoría de las veces es el aprender o enseñarles a cómo regularse, cómo manejar una conducta que muchas veces es reflejo de una impulsión y también el acompañamiento a papás para
saber cómo manejar esas situaciones. Y la parte de neuropsicología, pues hablamos ya, dependiendo de la edad, de una estimulación o una rehabilitación. Hay niños que llegan con alteraciones en lenguaje, con alteraciones en motricidad fina, motricidad gruesa, en procesos de aprendizaje, pero no es una habilidad perdida, es una habilidad no desarrollada. Entonces ahí hablamos de estimulación. Y hay otros pequeños que vienen con una dificultad en aprendizaje, a lo mejor en el lenguaje, y es secuela de una situación ya médica. Entonces ahí es cuando hablamos de rehabilitación. ¿Y por qué? Porque es una habilidad que se adquirió, que se perdió, y entonces hay que rehabilitarla para volverla a Ahí sí recuperar. se podría decir que se perdió. Dependiendo del caso, pero sí. Ah, ok. Ya, sí, estoy muy lejos. Algo me saltó también hace rato que no lo habíamos traído al tema. ¿Cómo te ganas la confianza? Ay. Porque aclarando un punto muy específico contigo, Andrea, decía, yo participo en un proceso terapéutico con el cliente final, Ajá, con quien accede a tener el proceso, con ajá, quien accede a pagarlo, con quien ve directamente los beneficios individuales de la persona, ajá. adultos, incluso con adolescentes, Ujú, que incluso a pesar de que no les guste a los papás, por ejemplo, a los adolescentes, los estoy trayendo para que no sea tan rebelde, pero en realidad lo que está haciendo es poner límites, ya, pero pues al fin del día el adolescente alcanza a ver de no, güey, sí me está sirviendo. ujú. ¿Cómo ganarte la confianza hacia los padres, hacia esas personas que no están, no es que estén viendo el fruto de tu trabajo, claro que lo están viendo, Ujú. sin embargo no están ahí adentro del consultorio o no están viviendo en primera persona Ajá. el proceso terapéutico? ¿Cómo ganarte la confianza de ese tipo de población? Ok, hay varias formas. Ujú. Bueno, a lo largo del tiempo que llevo trabajando me he dado cuenta que hay varias formas. Uno, pues es identificar como, no es que analicemos pues a los papás, pero sí darte cuenta como de puntos importantes de esos papás, de sus estilos de crianza, del apego que tienen con el peque y también como de forma general cómo funciona la familia. Y eso te va a dar mucha información para identificar qué tengo que hacer o cómo tengo que hacer para ganarme la confianza. Me atrevo a decir que de manera general, Adelante, por un favor. papá, algo que le genera confianza es que su hijo salga del consultorio contento. A Así. veces me genera un poco de conflicto a mí eso en lo personal, porque muchas veces los papás lo que buscan es que mi hijo esté feliz, pero la felicidad no es sinónimo de funcionalidad. Entonces, como terapeuta sí te llega a generar un poquito de Sí, a conflicto. veces hay que ponerlos incómodos. Sí, porque tú sabes que dentro del proceso, pues no es algo bonito, o sea, un proceso hasta para un niño es algo incómodo porque implica enfrentarse con algo que en ese momento o no puede hacer o le cuesta trabajo hacer, ya Frustración. sea en lo emocional, ya sea en lo conductual, ya sea incluso en lo cognitivo. Entonces, pues se enfrentan y no son tontos, o sea, los niños a su capacidad se dan cuenta cuando algo le cuesta trabajo y eso implica tolerancia a la frustración, implica resolver un problema, implica, pues tengo que aguantar esta doña que me está diciendo que tengo que hacer esto, ¿no? Y no puedo, y por más que le hago saber que no puedo, me insiste. Entonces, por eso me genera un poco de conflicto, porque no siempre vamos a lograr que el peque salga feliz y realmente no es nuestro objetivo que esté feliz. Nuestro objetivo es que sea funcional en lo que necesita. Pero en general, eso es algo que yo he notado. La cara de los papás, cuando abres la puerta del consultorio y llegas a la sala de espera con otros papás, incluso ver que otro niño que no es su hijo sale feliz, les genera confianza, ¿no? Algo que hago mucho y es una estrategia. Ya, bueno, si me ven ahí, saludos. Todo está planeado. Es salir, agacharme, hablarles en otro tono, modular pues sí, mi tono de voz, saludarlos, hacer como un punto empático con el peque y no llegar nada más llevármelo. Claro. Entonces, obviamente saludar a los papás. Hay niños con los que ya tengo hasta una rutina que llego y hago como que los persigo y corremos ahí. Hay otros con los que la choco. Me voy como adaptando también al estilo del niño y eso hace que papá diga, ay, o sea, Por esta lo menos chava, va a estar en un lugar donde lo va a estar disfrutando. ajá, y es como, esta niña tiene carisma, o sea, sí le gustan los niños. Ahorita, eso me gustan los niños, pero primero quiero preguntar o decir o agregarte algo de lo que dijiste. Cuando dijiste, no queremos que los niños salgan felices, sino que salgan funcionales. Pero aquí creo, también está dentro de mi sesgo, que es una paradoja.
Porque el hecho de que sea funcional, el hecho de poder lograr eso que le causaba frustración, o el hecho de poder tener un contacto menos aversivo ante un estímulo que tú le presentes como terapeuta en un ambiente seguro, inherentemente va a hacer que el niño presente esa emoción de alegría. Ya, de cierta manera, el círculo paradójico, no es mi intención hacer que tú seas, que experimentes la emoción de la felicidad, sino que tú seas funcional. Esto es un detonante para que el niño se sienta de cierta manera, o que termine, al terminar el proceso, no digamos que en el momento, porque en el momento puede salir súper encabronado, porque lo pusiste a hacer algo que su mamá o su papá no lo invitan, no quiero usar esta palabra, obligar no es obligar, si no se ponen firmes para que logre una actividad que es valiosa para el pequeño. O sea, que como que existe esta paradoja donde, a pesar de que no quieres que sean felices, logras ese objetivo, porque también es un contexto familiar donde existen estos discursos. Ven, me lo arreglas, por favor. Claro, sí. Y cuando se lo arreglan, que es comillotas, porque obviamente no estamos arreglando nada, o tú no estás arreglando nada, simplemente estás haciendo que conductas nuevas aparezcan, que se rehabiliten capacidades que desaparecieron por alguna situación médica, hace que el contexto sea más aversivo, menos estresante para las personas. Y retomando lo último que me dijiste, ¿te gustan los niños? ¿Por qué escoger niños? Son un encanto. Quiero hacer aquí un paréntesis. Adelante. Cuando digo que mi objetivo principal no es que sean felices, no significa que no me importe su felicidad. De hecho, por algo, o sea, yo los veo y yo veo un niño y me desbarato. Esa es una realidad. O sea, me gusta ponerme a su nivel, me gusta platicar con ellos, me gusta escucharlos, me gusta jugar con ellos, me gusta hacerlos sentirse cómodos. Entonces, pues eso, como bien lo mencionaste, al final concluye con una emoción de felicidad, ¿no? De alegría. ¿Y por qué me gustan los niños? La verdad, así exactamente no lo sé. No te podría decir. Identifico que me siento muy cómoda con los niños. Incluso dentro de la población infantil, me siento muy cómoda o más cómoda con niños pequeños. Niños pequeños de 2 a 6 años. Niños mayores a 6 años me cuestan un poquito más de trabajo. Trabajar con ellos, hacer clic. Sí lo logro, pero sí es un reto. Y a lo mejor uno creería que en general, ¿no? Me llevo bien con todos. Y sí hay como esa parte donde la preadolescencia, donde ya me cuesta un poquito más de trabajo. Pero me gustan mucho, creo, pienso, por la espontaneidad, por la simplicidad, por lo que puedes lograr con alguien tan chiquitito, ¿no? Que está como en ese proceso de adquirir cosas nuevas, de a lo mejor que algo que tú ves muy catastrófico, sabes que se puede quitar y puedes desarrollar algo mejor. El ver como la maravilla de nuestra naturaleza, de cómo aprendemos, cómo vamos generando cosas nuevas, que con ellos, claro, es que si llegan al consultorio es porque algo que nosotros hacemos completamente natural, sin ninguna clase ni terapia, un ejemplo, el hablar, algo pasa con ellos que no se desarrollan, ¿no? En esa naturalidad o en ese ritmo. Entonces, el que tú seas como ese puente para llegar a ese punto donde el niño necesita estar por su edad cronológica, pero por algún desfase no lo está, es bien bonito. Eso es lo que me gusta, pues, que los resultados son concretos, que realmente no te enfrentas a cosas que, o no tan directamente, que emocionalmente te puedan desfasar. Traté ya con adultos, tengo la experiencia. Justo es lo que te iba a preguntar. O sea, ¿cómo llegar a esa conclusión? Porque, por ejemplo, te puedo poner yo que mi conclusión en psicología, o sea, yo dar terapia era mi última opción y tú la conocías. Era como de ya cuando esté viejito con mi barba de Freud, dando consulta en un pinche cuarto, era como mi plan de retiro. Porque yo veía el tema corporativo y todo este pedo de recursos humanos, que es un perro asco, pero fue un proceso en el que yo llevé para decir, güey, yo no sé por qué me estoy distrayendo, gastando mi tiempo y energía en empresas mexicanas que no valoraban mi esfuerzo, no valoraban mi conocimiento. Vámonos a la chingada. Me empiezo a dedicar a la psicoterapia y me doy cuenta que no solo me gusta, sino que soy capaz de hacerlo y que entrego buenos resultados. Digo, güey, aquí es. Y dentro de este proceso también intenté con niños chiquitos. Me gusta también.
Me gusta de repente estar tirado en el piso jugando y todo este tipo de situaciones. Ujú. Sin embargo, pasa algo muy peculiar conmigo. No, sexo y estatura. Soy hombre y tengo una estatura arriba de la promedio de un mexicano, en el cual soy un estímulo discriminativo para el 80% de los niños chiquitos, o los niños de menos de 10 años, donde pareciera que aunque no hubiera esa intención de mostrar esa imponencia, existe. Y pues entiendo, cabrón, vas entrando en consultorio a un lugar donde, ojo, vienen de un discurso donde ya te voy a llevar al psicólogo para que te arreglen, hablando de un ambiente invalidante, y lo primero que te encuentras es un cabrón de un 88, dices, ay, hijo de su pinche madre. O sea, Sí. ya es más complicado hacer eso, Claro, el clic. la parte de vamos a ir con el doctor. Me pasa mucho que llegan y asustadísimos porque les dijeron, vamos a ir con la doctora y el doctor, y el niño escucha doctor y se me van a picar. Exacto. Entonces, como, no, chaparrito, yo no inyecto, yo no soy doctora, yo soy psicóloga, yo soy maestra, a veces también para más fácil para ellos decirles que son muy maestras, y y eso reduce un montón el estrés. Pero sí, me acordé de ese punto. Pero ¿cuál fue tu proceso? ¿Cómo dices, aquí es? O sea, poniendo, por ejemplo, tratando de tener la línea lógica que yo tuve, ¿no? De que salgo de la universidad, me meto a recursos humanos, en recursos humanos estudio un rato, me caigo, me levanto, me vuelvo a caer, luego digo, ¿sabes qué? Esto no es para mí. Comienzo con el otro proceso, en el otro proceso pues intento varias cosas, hasta que doy sobre todo con este enfoque y con este tipo de población, y digo, güey, aquí es. ¿Cómo fue tu camino? Curioso. Desde que estaba en la licenciatura, yo tuve bien claro que lo administrativo, recursos humanos, no era lo mío. Dije, yo ahí ni para qué. Entonces, ya desde ahí, pues tuve esta espinita de aunque me cueste trabajo, yo quiero estar en lo clínico. No tenía como bien definido si terapia en adultos o trabajar con niños. Los niños siempre me han gustado, y de hecho desde pequeña tuve como esta inquietud de trabajar con población con necesidades educativas especiales. ¿Cómo y en qué área? No sabía cómo, pero yo quería trabajar o tener contacto con población así. Y pasa que pues en las prácticas empecé a buscar la manera de probar esas áreas en las que quería o creía que quería dedicarme, y tuve la oportunidad de hacerlo. En el servicio social tuve el primer contacto con población dentro del espectro autista, y en mis prácticas tuve el primer contacto con personas con síndrome de Down. Y también tuve contacto con personas con ideación suicida en la parte clínica, y todo me gustó. Entonces dije, ¿qué hago? Entonces, bueno, por azares del destino tuve la oportunidad de trabajar en el Instituto Down de Occidente, que es mi iniciación, mi casa, los recuerdo, los quiero, aquí los tengo en el corazón. Yo también estuve ahí y es hermoso. Pero, por ejemplo, aquí hablando un poquito del tema de vocación, también creo que tiene mucho que ver. Se nota contigo. ¿A qué me refiero que se nota? Se siente como de, güey, los niños. Y para mí es muy grato trabajar con ellos, pero no creo que sea mi vocación. ¿Por qué? Porque yo salía, por ejemplo, a mí me encantaba estar en el Instituto Down. Las prácticas las hice con todo el gusto del mundo, pero salía sin baterías. Yo salía sin baterías, dije, esto para mí no es. O sea, ¿por qué? Porque sí lo gozo, sí estoy con ellos, sí veo de cierta manera los avances, veo el trabajo que se hace dentro de una escuela de educación especial, y me es muy complicado salir al mundo real y seguir con mis actividades. Dije, no, por ahí no va. O sea, es complicado como toda esta parte de, pues sí, de la exigencia de los niños, que no creo también, que ahorita entrando como un poquito más en reflexión, no creo que sea exclusivo de esas entidades, de esa población en específico. Creo que en general, creo que trabajar con niños me absorbe demasiado. Sí es cansado, pero ahí, digo, a mí me pasó lo contrario a ti. O sea, a mí la población infantil sí me cansa, pero no es un agotamiento que yo diga, ay, no puedo, ¿no? O sea, es como el cansancio físico. Mental creo que no es tanto. A veces en algunos casos, pero siempre identifico que es cuando me toca hacer alguna intervención con mamá y papá más específica, que también me gusta, pero sí, eso sí pero me agota un poco. A veces me agota un poco más. Pero con la población adulta, cuando trabajé en la parte clínica, de verdad que había días que salía llorando. Entonces fue donde dije, no,
en la escuela siempre te dicen, no te vas a involucrar con tu paciente, es su vida, tu vida, pero es bien complicado porque pues somos humanos, no somos de palo, y obviamente la parte empática que yo siempre he pensado, alguien que decide estudiar psicología, pues por algún lado tiene una empatía especial, ¿no? A lo mejor unos más que otros, pero sí tenemos como esta parte o esta característica de ser personas muy empáticas, aunque no querramos, aunque digamos, me vale madre tal persona, no, por lo menos hablo por mí y yo no pude. Entonces, pues me di cuenta, uno, que también dentro de la población de adultos me fue más fácil llevar procesos terapéuticos con chicos veinteañeros, de los 20 a los 30. A mí no me ayuda mi imagen, así como a ti no te ayuda con los niños, a mí no me ha ayudado con los adultos. ¿Por qué? Porque soy tragaños, porque de pronto me ven muy, muy chica. Llegué a tener comentarios de adultos mayores de 30 que me dijeron, es que tú qué me vas a venir a decir a mí. O sea, te ves muy chica. ¿Tú ni hijos tienes? ¿Qué me vas a decir? No tienes una idea de lo que me acaba de provocar ese comentario. Te lo juro, no tienes una idea de lo que... Porque también la barba no la tengo de gratis. Ajá. También soy honesto con esa parte. De repente me toca a personas 40, 50 años y sí existe. Siempre lo he dicho, el psicólogo siempre va a estar expuesto al juicio de todos. Sí. Hasta del consultante que va contigo por ayuda está bajo esa expectativa de no sé si este cabrón o esta señorita me va a ayudar. Claro. Y siempre estás como en el juicio de no confío tanto en lo que me está diciendo. Sí. Y como nuestros cambios no son, o sea, ¿a qué me refiero con nuestros cambios? El proceso de trabajar una conducta, que se quiera una conducta o un avance o que se dé de alta a un paciente, de cierta manera puede ser o muy rápido o extremadamente lento. ¿A qué me refiero con muy rápido? Puede que llevemos 3 meses atacando exactamente una misma conducta y hay una variable en el ambiente que hizo que apareciera de la nada. Consolidamos y se van. Pero de esos 3 meses que pareció 90 días si quieres, donde estuviste pum, 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 que probablemente se reportara algo que obstaculizaba el proceso, de repente pum, se quita, se adquiere la conducta y de un día para otro apareció. Pero sin embargo fue un proceso, fueron 3 meses. Y de repente es muy complicado, por ejemplo, decirle a los padres que es constancia lo que se necesita. Constancia y disciplina, rutinas, porque ahorita es lo que se me ocurre en educación especial, que es como... esa es otra pregunta que te quiero hacer. ¿Cuál es la diferencia entre educación y terapia? Bueno, la parte de educación especial se refiere a esta parte del proceso de aprendizaje, pero cuando el peque tiene alguna necesidad educativa especial, pues implica tener adaptaciones a eso que ya, pues en general se estipula, ¿no? Técnicas, metodologías de aprendizaje y enseñanza, y también es un mundo. Entonces, eso está más enfocado a la parte escolar. Sí, ese tema lo vemos más en escuelas de educación especial y en escuelas regulares que tienen esta temática de la inclusión y aceptan a pequeños con algún diagnóstico de trastorno del neurodesarrollo, y entonces buscan la manera o están obligados a tener alternativas y adaptaciones curriculares para que se logre el proceso educativo que pues, nuestro sistema de educación nos pide tener, ¿no? Que es como ya no voy a ahondar mucho en eso porque no estoy tan empapada del área en la parte de educación general, pero pues SEP te dice tienes que lograr esto en el año y entonces el chamaco tiene que salir con estos aprendizajes de este ciclo para ingresar a otro ciclo, ¿no? Y entonces si en un niño, si neurotípico es un reto y luego pospandemia peor, después de 2 años de estar aprendiendo a través de un monitor, la verdad es que pobrecitos, o sea, sí es un reto para todos en general, hay mucho rezago en aprendizaje. Ahora imagínate un chico que tiene una necesidad educativa especial, pues implica todavía un reto mayor, ¿no? Y dependiendo, claro, del trastorno, pero al final es un reto. Claro es, me atrevo a decir, que para quien puede ser un poquito más complicado es para alguien con discapacidad intelectual, porque cognitivamente pues no tienen las habilidades de aprendizaje que el resto, pero pues también un niño con déficit de atención va a tener problemas en la escuela, un niño con autismo ni se diga, y no porque tengan discapacidad intelectual, sino porque las áreas de fortaleza que tienen ya por el diagnóstico dentro de un ambiente escolar que son altamente estimulados y son un bombardeo a los sentidos,
y que obviamente eso afecta a sus habilidades que tienen y características que van dentro del diagnóstico, pues van a implicar un montón de barreras para llegar a ese aprendizaje que un niño neurotípico a lo mejor llega en menos tiempo, ¿no? Esa pregunta quisiera hacerte, pero no sé si te vas a sentir cómoda. Neurotípico y neurodivergente. Últimamente está como muy en boga. Pero la otra estaba, no sé mucho de esa situación específica, pero al fin del día había una crítica hacia esa situación donde decía que el neurodivergente era otra forma de clasificar una persona o una conducta o un trastorno que se ha presentado desde hace mucho tiempo, que simplemente ha ido como cambiando de nombre. Si antes eran niños índigos, el TDAH, todo eso. O sea, ¿qué tan aproximada es la crítica hacia ese nombre de neurodivergente o de neurotípico? Es un tema bien complicado. Y lo abordamos en otro podcast. Bien, sigamos. Es que sí me genera, o sea, al fin del día, una de las cosas que yo le veo más débiles a la psicología es de que en todo momento se le está buscando nuevos nombres a fenómenos que tienen años. Sí, sabes, a mí me genera un poco de conflicto porque creo que la sociedad es la que le pone un problema a eso. Sí, o sea, al final es una denominación como decir, tengo cáncer, tengo EPOC, tengo un evento cerebrovascular, y como que en la parte médica física no hay gran problema, ¿no? Eso no es, tienes o no tienes cáncer y no pasa nada, estás Pero enfermo. que al fin del día no es una patología, también es importante decirlo. ¿O sí lo es? ¿Qué? Que tener un tema de neurodivergente o un tema de autismo. Sí, y es el punto al que iba. O sea, la sociedad es la que hace un problema por falta de información. O sea, realmente cuando hablamos de un trastorno del neurodesarrollo, pues no hablamos de una enfermedad, es una condición que hace que el niño tenga ciertas conductas que no vas a ver en un niño que no lo tiene. Y al final tenemos que identificar. Decir normal, eso es donde, sí se vuelve un poquito feo porque haces como una diferencia con el que no cumple con tus criterios para ser normal. Ese es el punto, criterios. Está una distribución de Gauss, las personas, el gran grosor de las personas tienen ciertas características y se encuentran dentro de la normatividad. Sin embargo, si hacemos una distinción entre esta población en específico y hacemos de nuevo otra campana de Gauss donde te encuentras tú, entonces tú eres la que no es normal dentro de esa distinción, dentro de esos criterios. Y ahí es cuando empezamos como a la crítica de por qué existiría esta etiqueta de... Ya me perdí aquí. O sea, trato de decirlo lo más saludable posible, pero ¿por qué perdernos en una etiqueta cuando podríamos solamente atacar como las conductas que pudieran llegar a desarrollarse de mejor manera? No necesariamente que las necesiten, pero sí ayudar de cierta... Tener el contexto seguro para que esta persona logre acceder a esa vida plena que necesita o que quiere, independientemente del contexto donde exista. Porque, por ejemplo, ¿sabes manejar? No. Yo sí sé manejar. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre tú y yo? Que te falta aprender a manejar. Punto. Que no gateé. O sea, al punto que quiero llegar es que para que tú aprendas a manejar, necesitas gatear. No es cierto. Pero para que tú aprendas a manejar, necesitamos ¿qué? Practicar. Exactamente, subirte a un carro y darte las herramientas necesarias. ¿A qué me refiero con herramientas necesarias? Tu historia de aprendizaje no fue igual que mi historia de aprendizaje. Al entender esa parte, vamos a poder tener una mayor efectividad sobre el proceso hacia Andrea de que pueda aprender a manejar. Sobre el otro proceso de Marcos. ¿A dónde lo quiero aterrizar? A las escuelas. Ahorita lo decías, la SEP te dice sí, hay inclusión, sin embargo, para que exista esta inclusión necesito que me llenes estos parámetros. Al tener estos parámetros generalizados, estandarizados para todo un grosor de una población, es muy complicado para una persona con características diferentes a los necesarios para cumplir esos estándares, lo logre con cierta facilidad o sencillez. O sea, que al final del día el hecho de poner como estos
estándares de calificación o de aprobado o no aprobado, al fin del día sí llegas a obstaculizar nuevos desarrollos que pudiera generar o nuevas formas de hacerlo. Ya al punto es criticar el estatus actual de la educación. No sé si ya me perdí horriblemente. Sí, ¿verdad? A ver si te caché. Bueno, tomando un poquito la parte de lo de la etiqueta. De pronto hay ciertas escuelas e incluso ciertos profesionistas, psicólogos que están como muy en contra de esto de las etiquetas o denominar un diagnóstico, ¿no? Yo pienso desde mi experiencia que no podemos no denominar un diagnóstico porque al final por algo ha habido gente que ha estudiado a lo largo de estos años para poder darle un nombre y no una etiqueta, tal cual, un nombre a una serie de características que pues generan X y Y conducta, ¿no? Y que al final pues hace que esa persona no sea funcional en todos sus ambientes, porque la realidad es que un niño con un diagnóstico al inicio, si lo llevan a un proceso o a ver qué está pasando, es porque no está siendo funcional y es lo que necesitan. No es que no lo logren, sí se logra, pero cuando llegan no lo son. Entonces, pues no es etiquetar, es denominar qué está pasando con esta criatura que se está comportando así, ¿no? Entonces, cuando ya le das un nombre como un trastorno del espectro autista o trastorno de déficit de atención e hiperactividad, tú ya puedes comprender cómo es que este chamaco se está portando así en este ambiente y de qué manera lo puedo ayudar para que esa conducta sea más funcional. A veces las escuelas dicen, esto es una etiqueta, no lo quiero etiquetar, pero también, tristemente, al no etiquetarlo, no buscan la manera de como un sistema poder generar nuevas estrategias y apoyar al niño. No generalizo, hay escuelas que la verdad, mis respetos, buscan la manera, incluso a veces ni siquiera es la escuela, es la maestra. Sí. ¿No? Es la maestra la que tiene el problema y entonces, pues buscar cómo le hago, ¿no? No, mi interés no es que se vaya, mi interés es que aprenda, pero cómo lo adapto, cómo lo hago que esté dentro del grupo y que pueda funcionar. Y bueno, de no saber nada, investigan y hacen y esto. Pero también tenemos otro grupo de maestros donde incluso han negado diagnósticos, ¿no? Cuando tú como especialista pues tienes toda la parte de las pruebas aplicadas, tienes un reporte, tienes validación y llegan y te confunden al papá y le dicen, lo que tienes que está chiqueado, ¿no? Su hijo nomás está consentido y tú ves al chamaco con aleteo y girando de un lado. Movimientos involuntarios, ¿no? Entonces, sí, claro. Dices, bueno, ¿no? Y es una guerra a veces entre profesionistas cuando lo ideal sería que seamos un equipo para tener un tratamiento multidisciplinario, ¿no? Y aquí agrego también a los neuropediatras, a los psiquiatras, que de pronto también son un poco complejos de tratar por las áreas en las que trabajamos y muy por biológico. Esta diferencia a veces de ideas, ¿no? Entonces, a veces se nos olvida que nuestro principal objetivo es que el niño esté bien. O sea, y justo ahí es donde quería hacerte una acotación. Cuando dijiste guerra, aquí tienes toda la razón, porque incluso cualquiera de los dos polos, pon etiquetas a todo, pon trastornos a todo, y el no pongas trastornos a todo, ataca, crea esa diferencia entre profesionales que se dedican probablemente a lo mismo, al bienestar del consultante, pero que estas guerras hacen esta confusión. Estoy totalmente de acuerdo, pero siempre en función de para qué funcionan los diagnósticos o el nombrar. Yo siempre lo he comentado. Por ejemplo, yo en mi consulta, o por lo menos en los últimos, en las últimas escuelas o formaciones que he tenido, se ha dejado a un lado el diagnóstico, por lo menos en la parte psicoterapéutica. Pero va más en función porque en algún momento se creó se malusó el trastorno, claro, para justificar ciertas conductas y decir, güey, tengo este trastorno, aguántame, ya no puedo hacer nada, ajá, así me voy a morir. Sí, claro. Y que incluso dentro de los procesos terapéuticos, el hecho de decir, tú tienes trastorno obsesivo compulsivo, tú tienes trastorno límite de la personalidad, le permitía a la persona, uno, medicarse, dos, hacer conductas que iban en contra de su salud y decir, es que tengo este trastorno, que también caemos en ese punto. Y caemos otro punto, como el que tú lo dices, donde se le simplifica a una situación muy complicada, que incluso pudiera llegar factores de neurodesarrollo, o orgánicos o biológicos, al decir, está chequeado, donde tenemos estos dos puntos. Creo o
honestamente soy firme a la idea de que el equilibrio, es decir, existe este trastorno que enumera una serie de características en un individuo que le provoca problemas o le crea ciertas situaciones dentro de su contexto que lo están alejando de su plenitud. Pero siempre entre profesionales. Nunca de cierta manera dejarle la batuta a las personas fuera del ámbito profesional de la salud, que se generalice el uso de los nombres de trastornos. Sí. Porque luego, es que tú traes diabetes, es que tú, ya me voy a poner aquí bien hardcore, o sea, con los homeópatas, ¿no? Que de repente hacen uso de este tipo de situaciones para diagnosticar sin tener una formación meramente médica o duramente médica, y dos, recetar algo. Sí, claro. O sea, al punto que quería llegar es ese, que siempre el equilibrio dentro de este tipo de uso de palabras va a traer mayores beneficios que los que nos vaya a poder obstaculizar. Sí, y de hecho, ahorita que tocas ese tema, yo pienso que uno de nuestros primeros filtros, y la verdad que generadores de mucho trabajo a veces son los maestros, que son los que se dan cuenta de que algo no está bien. ¿Qué es lo que no me encanta? Que a veces los maestros quieren diagnosticar, y es como lo que tú estás diciendo, ¿no? El hecho de que ya haya tanto acceso a la información, pero que no se le da un buen uso, no nos ayuda, porque a veces nada más genera crisis en las familias y no se soluciona nada. Y realmente no tienen pues el poder ético para poder decir, tiene esto, tiene el otro. Lo que sí es identificar, ¿sabe qué, señora? Noto estas características en su hijo, que en el resto de los chamacos no lo estoy viendo, y que además está siendo un problema para tal proceso de aprendizaje o tal proceso en socialización, en lenguaje, etc, etc. Haga algo, llévelo al neuropsicólogo, ¿no? Pero ya de eso a decir, oiga, su chamaco tiene autismo, que me han llegado niños que dice la mamá, es que la maestra jura que tiene autismo. Muy bien, ¿cómo le hizo? Y a veces no, porque hay cosas que se parecen al autismo, pero no es autismo. Por ejemplo, un trastorno de integración sensorial. Y no quiere decir que el niño tenga autismo, son líneas bien delgaditas que solamente el ojo clínico de quien se ha especializado pues lo puede identificar, o éticamente nos da el poder de hacerlo, ¿no? Y de pronto también, por otro lado, las familias, pasa que generas un diagnóstico, o bueno, confirmas un diagnóstico en un niño, y de pronto también es un escudo para los papás de decir, no soy mal papá, mi hijo es así porque tiene esto. Y entonces empiezan a justificar conductas en lugar de generar cambios, no solamente en el niño llevándolo a la terapia, sino también dentro de los estilos de crianza, de la dinámica familiar, para que el niño también sea más funcional. Dejarle la chamba completa a un niño se me hace de lo más injusto del mundo. ¿Me estás diciendo que tengo responsabilidad sobre el proceso terapéutico de mi hijo independientemente de su diagnóstico? Sí. ¿Eso me estás diciendo a mí como papá? Sí. Y a veces es bien complicado que lo entiendan. Porque uno pensaría, ¿sabes qué? Te traigo voy a poner un ejemplo bien. De hecho, lo vi en alguna visita que hice. Mi niño es muy retraído, la señora. No habla, no dice, no hace. ¿Qué está pasando con el niño? Necesito que me diga, necesito que... Y al lado ves al esposo. Igualito. Callado. ¿Verdad que...? Sí. Y entonces te das cuenta que al fin del día, o por lo menos en ese contexto en específico, el niño no era que tuviera una patología presente o un trastorno del neurodesarrollo. Simplemente que traía aprendizajes muy parecidos a los de su padre, de tener como esta... pues sí, de esta timidez que pudiera existir enfrente de un estímulo muy claro, la señora hablando. Y ahí es cuando empezamos a patologizar, por ejemplo, esta señora que lo llevaba por un tema de que quiero que hable. Ok, señora, pues necesitamos que crea usted contextos seguros. ¿Qué es un contexto seguro? Pues básicamente que reduzca su tono de voz y que le permita o que no invalide inmediatamente el discurso del pequeño. Es como de, no, que a mí diagnostíquemelo, deme medicina y vámonos. Ahí es cuando creo que empieza la chamba real de un profesional de la salud en tu área. Sí, hay veces que me ha tocado. La angustia de... Es que sí tengo casos así, en donde pues entras a terapia y todo fluye, y realmente dices o te cuestionas, ¿qué más tengo que hacer con el niño, no? Directamente. Pero sabes que sigue habiendo un problema, pero no en tu espacio. Exactamente. Y a veces es muy complicado. Si con un adulto es complicado, imagínate con un niño decirle,
oye, fulanito, pues fíjate que quiero hablar del día que te portaste mal en la escuela, que hiciste esto y esto hace una Te va a semana, gritar y el niño durísimo. con 4 o 5 años, ¿no? Te Te va a va a decir, gritar durísimo. no sé de qué hablas, yo quiero jugar, ¿no? Yo me porté bien, yo no me porté mal. Y claro, es normal, no se va a acordar, o sea, realmente no tiene esas situaciones tan frescas, no porque sea mala persona, es porque es un niño. Entonces, con los niños muchas veces se tiene que trabajar con la conducta en el momento y a veces como terapeutas provocamos o generamos ambientes donde se desarrolle esa conducta para poderla trabajar, ¿no? Actividades para frustrarlo y ¿qué trabajas? Tolerancia a la frustración. Actividades para generar necesidades y ¿qué trabajas? Pues el que tenga intención comunicativa, que no esté todo retraído. Entonces, a veces cuando haces circo, maroma y teatro y el niño funciona, tú te cuestionas porque sabes que sigue habiendo un problema, pues realmente con quién tengo que trabajar, con el que se dice que tiene el problema o con quien cree o le es un problema, ¿no? Y entonces, híjole, tienes que voltear a ver a mamá y a papá y abordarlos. Y son temas delicados porque a veces se ofenden. Hay otros papás que sí tienen mucha apertura, pero la mayoría sí lo ven como, pues Me estás como... diciendo que yo estoy mal. Y al decirme que yo estoy mal, voy a descalificar totalmente todo tu proceso, toda tu formación para decir, esta señora no sabe. Me voy a ver mi hijo a un lado donde me digan que sí tiene algo. Y Exactamente. terminan en el IMSS con ribotril o no sé. Sí. Y es como de, oye, carnal, pues no era el punto al que queríamos llegar nosotros como profesionales de la salud. Porque creo que nuestra arma más poderosa, que es mucho el consultorio o cómo lo hacemos, es un arma de doble filo. Porque tendemos a tener como cuando ya se expone a la persona a esa conducta que le cuesta trabajo o a ese núcleo familiar, a esa conducta que le es muy disruptiva para ese contexto en específico, pero que la necesita, como por ejemplo, nosotros somos animales evitativos. Al ser animales evitativos, todo el tiempo vamos a estar evitando, es algo que está dentro de nuestra naturaleza. Si esa evitación es reforzada por nuestro contexto, en el momento en que nosotros hagamos que la persona entre en contacto con eso que le va a traer algo valioso, va a decir, ¿sabes qué? Tú eres el que está mal, sale, bye, y nos vemos. Y me gustaría hacerte la última pregunta. ¿Por qué psicología? Ahí es toda una historia chistosa, burda, rara y medio freudiana. Pues entramos al agujero negro de Freud. Ok. Saquen la cocaína. Sí, lo que pasa es que yo toda mi vida, digo, ya había hecho el comentario de que siempre tuve la espinita de trabajar con población, Niños, con niños que tuvieran alguna necesidad especial, ¿no? Pero también desde chiquita yo dije que iba a ser química. Y, por ejemplo, en secundaria prepa disfrutaba mis clases de química y hacer ahí experimentos y era lista, era matadita para esas áreas. Hice mi trámite a la Universidad de Guadalajara, ingeniería química, y no quedé. En un solo intento no quedé y dije, no, sino que es una señal, ¿no? De que no es por ahí. Pero es exigente, ¿no? Entrar a una ingeniería química, ¿no? Me faltó una décima de punto, entonces yo sabía que o tenía esa corazonada que en un segundo intento pues lo podía lograr. Sin embargo, no lo quise intentar otra vez porque para mí fue la señal más clara de que no era por ahí, a pesar de que yo tenía 10 años diciendo que quería hacer química, y a veces me arrepiento. Pues sí, no, sí. Fíjate, bueno, sí, está, sí. Por las cuestiones, bueno, estas ideologías, ¿no? Del profesionista y los ingresos, y bueno, sueldos seguros, la comodidad, lo que hablábamos hace unos pero ¿qué ofreces por la unos días. comodidad? Sí, exactamente. Entonces, bueno, el mundo es de los atrevidos y aquí andamos siendo atrevidos. Aquí andamos donde nos puso la vida. Así es. Ya después intenté entrar a danza con mi sueño guajiro de vivir de ser bailarina, pero me topé con pared porque no era lo que yo creía. Entonces, ¿Y ese tubo qué hace ahí? Espérame. Exacto. Pues, pero dijo, a ver, ¿cómo que eso sí me deja? Eso no es lo que querías. Exacto. Entonces dije, ok, no entré igual. Cognitivamente me di cuenta que estaba bien porque también lo hice en UDG, son un montón de filtros, pero el filtro que tiene más peso es el examen de baile. Entonces ahí no me fue bien porque había unos chicos que yo dije, estos chamacos nacieron bailando, ¿no? Y mis habilidades motrices pues no estaban a ese nivel, es la verdad. Pero cognitivamente estaba bien porque el último admitido tenía un promedio en su examen
College, creo que se llama, muy por debajo de mi promedio. Entonces dije, bueno, me siento orgullosa porque sé que sí tengo acá capacidad. No es que ellos no la tengan, simplemente fue una comparación. Pero ellos tenían desarrollado más la capacidad motriz y claro, la capacidad intelectual. Sí, la parte artística, ¿no? Que no solamente es mover el cuerpo, es el corazón y el oír la hasta música. La sonrisa, güey. Sí, todo. No más pedo, güey. Exactamente. Entonces dije, bueno, ya vi que por acá tampoco es. Y en este inter de decir, ¿qué voy a hacer de mi vida? Mi mamá siempre me decía, y es donde entra la parte freudiana, es que tú deberías ser psicóloga. Y es que tú tienes todas las características para ser una psicóloga. O sea, yo jamás, de todas las carreras que pensé a las cuales dedicar, jamás pensé en psicología, jamás. Hasta que mi mamá me la denominó. Y bueno, ya muchos de los que me conocen saben que mi mamá es una imagen fuerte y predominante en mi vida y en mis decisiones, son cosas en las que estoy trabajando. Pero en ese momento, pues yo de 18 años, obviamente que tenía un peso y un ruido espeluznante, ¿no? ¿Cómo que le haces caso a tu mamá a rajatabla como todos los mexicanos? Exacto. Hasta el marihuanillo que se dedica a saltar, ve a su jefa, no, jefa. Sí. Entonces mamá dijo, tienes cara de psicóloga, y Andrea dijo, ok, seamos psicóloga, ¿no? Pues buen ojo tenía, ¿no crees? Sí, la verdad es que no erró, he tenido éxito y eso ya no es por lo que ella me dijo en ese entonces, es porque realmente tengo las habilidades, ¿no? Entonces, ya entrando en la carrera, pues me di cuenta que sí me gustaba, me gustó desde el primer día de clases y no tardé mucho en darme cuenta el área que me gustaba o que me llamaba más la atención. Ha cambiado un poco el enfoque, sí, porque en un inicio me fui muy freudiana, pero ya conforme fui avanzando y me di cuenta también. Conociendo el mundo real y exacto, lo que funcionaba. Y las necesidades sociales, ¿no? O sea, la gente necesita las cosas así, rápido. Y más real, ¿no? No solamente que te escuchen, está chido que te escuchen, pero para escucharte está tu amigo, está tu novio, está tu esposa, a veces está tu mamá, pero para que te digan, tienes estas opciones. En exclusiva, Andrea dice que no, sí, te entiendo completamente. O sea, al final del día creo, o por lo menos yo, me he enfocado mucho en el tema de la ciencia y al decir ciencia que está comprobado que es efectivo, que es real, su avance, pues inherentemente nos vamos separando de esa bibliografía que es más filosófica. No que no funcione, que es algo que sí suelo dejarlo a un lado, porque siempre pareciera que ataco directamente a la yugular, pero la realidad es que sí jala, pero la intención o lo verdaderamente importante es por qué jala, por qué funciona. Y ahí es cuando el psicoanálisis está fallando, porque no tienen las bases claras de qué están haciendo bien. Exacto. Simplemente se hacen un tema guajiro y pues terminan en cosas donde de este podcast no vamos a hablar. Que no es el tema de hoy, pero bueno, así fue que decidí psicología, me gustó, a veces por cuestiones ya existenciales de qué hacer con mi vida, necesito ingreso, necesito el otro, me he cuestionado, pero no porque no me guste, o sea, creo que la vocación... quiero comer, quiero una coca. Lo psicológico, lo psicoterapéutico, sí creo que es el camino del guerrero. Sufres un chingo para llegar a ese punto. Sí. Porque es o por lo menos en este contexto en específico mexicano, en el 2023, es complicado mantenerte solamente como psicólogo. Sí, está pesado. De hecho, perdón que te interrumpa, pero muchos de los colegas que conozco que están en el área tienen 2 trabajos. ¿Verdad? Aquí le andamos haciendo la mamada en las redes sociales para que pegue. No, sí, entender que al fin del día quien se dedica a psicoterapia creo que también es como los maestros. Un tema más de vocación. Sí, es mucho amor al arte. Porque son puteadas sabrosas y darte de topes contra el sistema, y darte de topes contra el sistema económico, el sistema educativo, el sistema social. Sí. Y es bien complicado. Es pesado y que también mucha gente cree que cierras el consultorio y ya acabaste de trabajar, pero la realidad es que sales y sigues trabajando. A veces uno se está bañando y esta pinche intervención, exacto. ¿No? Está cabrón. Estás pensando en cómo hacer, qué hacer. Por ejemplo, con los niños que sí es planear una sesión un poquito más estructurada, porque sabes cuál es tu objetivo, ¿no? Entonces, acá también, oye, no me... Sí, no, yo sé que sí. Yo sé que sí, pero al final también te basas mucho en cómo viene tu paciente, ¿no? Sí, porque
cuando recién inicié, estructuradísimo. Ujú. Ya sé que esta vez voy a atacar. Sí. Ahí en ese tiempo me acuerdo que estaba mucho con cognitivo-conductual, este pensamiento automático, vamos a atacar esta creencia central, vamos a modificar este contexto, llegaban y ¡pum! Sí, Te tumban tumbaban tu todo tu planeación. planteamiento y era como de verga, ¿ahora para dónde? Pues para lo que Exactamente. tienes adelante. Sí, la parte de terapia clínica te exige ser más flexible. Oh, sí. Y la parte de rehabilitación o de estimulación te da esta oportunidad de, sí hay que ser flexible, porque obviamente pues a lo mejor el chamaco viene llorando, viene dormido, viene de una rabieta, cualquier cosa, y tienes que hacer ahí como un plan B, pero no te tumba toda la sesión. O sea, al final sí puedes trabajar la mayoría de lo que habías planeado y nada más hacer ciertas modificaciones del cómo llegar a ese punto. Porque el niño no va a llegar y decirte que está desbordado porque mamá le pegó, ¿no? O sea, tú lo vas a ver en una conducta muy, muy específica, la trabajas y ya puedes trabajar todo lo demás. Entonces sí, no me acuerdo por qué me fui a este punto, pero al final, ya me acordé, porque no cerramos el consultorio y dejamos de trabajar, o sea, seguimos trabajando en casa, las actualizaciones, el estar siempre como lo más actualizado posible por el bien del paciente. Entonces, sí es una chamba muy pesada. Pues me gustaría cerrar aquí, Andrea, ¿dónde te encontramos? Bueno, ya en el comercial me pueden encontrar en Neuroavi, se llama la clínica. Estamos en calle Autlán, número 52, Interior 2, en la colonia Vallarta Poniente, de lunes a sábado. Entonces, busquen nuestras redes también como Neuroavi, Neuropsicología Pediátrica, y ahí un inbox, ahí viene también el número de teléfono para cualquier cita, duda, aclaración. Con certificado de autenticidad y de validación de mente en contexto. Y échenme un favorzote, ¿no? Yo sé que no se los pido mucho y debería pedírselos al principio, pero échenle like, ahí déjenme un comentario si les gustó esta sección. Si podemos traer a más profesionales de la salud, ya no que sea tan coloquial, sino que ya tengamos a personas que aporten más, no solamente Marcos como Perico. Nos vemos la siguiente semana.